Entonces, la sesión de Seminario de Arte Peruano de hoy día lo vamos a dedicar a la fotografía de Martín Chambi, entendiendo este proceso que estamos viendo de la fotografía como arte. En sesiones pasadas hemos analizado cómo a lo largo de todo el siglo XIX se va consolidando un tipo de arte, de un tipo de fotografía basada principalmente en el factor comercial, con predominio de la fotografía, de una fotografía eh, de retratos, con un tipo de intervenciones que se ha denominado pictorialistas, y una fotografía que se compagina también con otro enfoque que podríamos denominar de paisajes urbanos, documentales, y un tercer enfoque que tendría que ver con la fotografía etnográfica. Sin embargo, este tipo de trabajo en el siglo XX se va transformando en la medida en que empieza a predominar en la fotografía en general el estilo de la fotografía directa, que a diferencia de la fotografía anterior, no utiliza retoques y exige mayor conocimiento de la composición, de la luz, del espacio al fotógrafo, quien está en constante relación con la realidad para poder capturar de ella sus mejores instantáneas. Todavía no estamos en el periodo de la fotografía instantánea, la fotografía del momento preciso. Eso vendrá después. En muchos casos, las fotografías que vamos a ver ahora son composiciones, son fotografías que nacen, que están en la cabeza del fotógrafo y que él las traduce en un nuevo lenguaje que es el lenguaje de la foto. Por lo tanto, estas fotos son preparadas en gran medida, no son instantáneas del momento, sino que están preparadas y justamente debido a eso, a esa preparación o a ese tiempo que le dedique el artista, el fotógrafo, para capturar la imagen, es que empieza a desarrollarse el concepto de la mirada la mirada del fotógrafo, ¿no? La capacidad para poder observar el momento exacto en donde voy a hacer el clic. Bueno, un aspecto importante en el marco del desarrollo del periodismo en el Perú va a ser la aparición del fotoperiodismo. Manuel Moral es un fotógrafo y editor portugués que va a ser el gran impulsor del fotoperiodismo o del reportaje fotográfico en el Perú. Del Moral se establece en Arequipa, trabaja con Maximiliano Telésforo Vargas, el gran Max de Vargas, personaje clave en la fotografía del sur andino y del Perú, y prontamente llega a Lima, en donde empieza a desarrollar también un estilo fotográfico interesante. Pero de Manuel Moral lo que más nos interesa no es tanto su estilo fotográfico, sino su capacidad comercial y su visión de edición. Él es el primero que plantea algo que puede parecernos ahora tan irrelevante, pero que en ese momento era importante de señalar, que el Perú tiene una realidad heterogénea y desigual. Por lo tanto, esa nueva forma de entender el Perú, esa nueva visualidad de entender el Perú, lleva a Moral a buscar mostrar justamente eso, diríamos, a la élite limeña, porque él se establece en Lima y su principal trabajo se va a hacer ahí, pues su principal objetivo va a ser mostrar esa heterogeneidad y esa desigualdad que hay en el Perú. No con un afán, diríamos, de denuncia, sino con el afán de que se conozca la realidad peruana, que no era conocida. Y es por eso lo interesante de Moral es que él entiende que la fotografía puede ser un buen medio para construir una imagen del Perú que sea la visión del presente y la visión del futuro. Entonces ahí encontramos un punto de distancia respecto a la forma de entender el Perú antes. La forma de entender el Perú en el siglo XIX era una forma de entender el Perú
fragmentada, donde no importaba que no apareciera ese otro grupo, el indígena. No importa, porque los habían considerado un grupo de segunda, porque eran elementos dentro del campo, así como tienen el campo, tiene unas vacas, tiene unas cabras, tiene unos campos, también tiene el indígena. En cambio, la nueva visualidad, el nuevo pensamiento que empieza a aparecer en el siglo XX y que se desarrolla a partir de las revoluciones políticas, del cambio ideológico, etcétera, etcétera, es que empieza a tomarse conciencia de que el Perú es un país desigual y diferente. Y por lo tanto es necesario reflexionar sobre ello. Los grandes intelectuales de comienzo del siglo XX, Basadre, Belaúnde, Aya de Torre, Mariátegui, estos grandes intelectuales que hemos tenido en el comienzo del siglo XX, gran parte de su producción se enfoca en pensar en la realidad peruana heterogénea. Desde distintos puntos, unos lo plantean como un enfrentamiento, otros lo plantean como una unidad nacional, otros lo plantean como una ideal de esencialidad, de peruanidad. Cada uno tiene su punto de vista, pero todos ellos tienen la realidad peruana heterogénea como el punto inicial de su análisis. Y la fotografía no está lejos de ello. Manuel del Moral, por otro lado, hace uso de una estrategia comercial que está en boga desde 1860 en Europa y Estados Unidos, las revistas ilustradas. Estas revistas ilustradas que existían en el Perú, pero que con Moral toman una fuerza inusitada, se caracterizaban porque otorgaban un rol protagónico a las fotografías. Evidentemente fueron mejorando en la medida que la tecnología de impresión fotográfica iba mejorando. Como hemos visto en el caso pasado, Curret también pone interés en el tema de la fotografía en papel, pero si recuerdan el caso de la Alameda de Chorrillos, Curret tomaba la fotografía pasaba por un proceso de conversión en grabado, y ese era el grabado el que se imprimía dentro del papel. Aquí no, en estos momentos lo que Moral hace, primero en Prisma, luego en Variedades, que son revistas quincenales que empiezan a aparecer y circular por Lima, empieza a establecer fotografías, o sea, compra máquinas y tiene tecnología especializada para poder imprimir fotografías dentro del texto. Esta novedad le lleva pues a construir una red de colaboradores fotógrafos en todo el Perú. Moral llega a todo el Perú. Y ese llegar a todo el Perú significa que la gente de Lima va, y bueno, luego por extensión los del Perú, van a poder conocer el Perú a través de estas realidades fotográficas. El punto culminante de todo este conocimiento partiendo de la fotografía va a ser el diario La Crónica de 1912. Este diario, aunque va a tener pocos años de vida, el impacto que deja es muy grande, porque el diario La Crónica se planteó como un diario donde la fotografía tuviera un verdadero protagonismo. Por lo tanto, la portada, como la contraportada del periódico, del diario, tendría una fotografía de gran tamaño para capturar la atención. Y luego ya, además, a través del diario de La Crónica, Moral lo que hizo fue entender el papel atractivo de la fotografía, atractivo y fácil de decodificar que tiene la fotografía para la población. Se está adelantando, pues, tal vez unos cuantos años, está descubriendo por su propia cuenta aquello que luego los rusos y los nazis van a utilizar, que es el papel de propaganda que tiene la fotografía y de manipulación de masas que puede tener la fotografía y por extensión el cine, ¿no? Todos sabemos claramente que tanto en la Rusia soviética como en Alemania nazi, la fotografía va a cumplir un papel de propaganda muy importante, porque tiene un contenido clarísimamente establecido. Bueno, esa idea también está en Moral, tal vez sin el sesgo ideológico, y entiende
impacto que causa en la población. A veces a nosotros, bueno, lo digo en general, ¿no? A la gente que vive en el siglo XXI, este tema es tal vez poco comprensible. Y es poco comprensible porque la gente que vive en el siglo XXI, y especialmente ustedes de su generación, diríamos post-millennial, son personas que ya viven en un mundo de imágenes, han nacido en un mundo de imágenes. Las imágenes abundan, lo dijimos en la sesión pasada, las imágenes abundan de una manera impresionante. En cambio, en el tiempo que estamos hablando, que fue hace solo 100 años, las imágenes escaseaban. Las imágenes escaseaban porque los procedimientos tecnológicos eran lentos y además estaban muy medidos. De tal manera que los fotógrafos no podían invertir tanto dinero en sacar muchas fotografías, ya que tenían que pensar en la utilidad posterior que podría tener esa fotografía. ¿Me entienden? Cada fotografía que se hacía implicaba una inversión de dinero en su producción y una inversión de dinero en su revelación. Por lo tanto, había que recuperar ese dinero invertido porque eran químicos, eran papel, etcétera, ¿no? Entonces, es otra forma de pensar. De ahí que, pese a esa característica, diríamos, de escasez, de economía de escasez, Moral apostara por la fotografía con una fuerza inusitada. Eso es interesante. Y entre fíjense aquí, dos noticias, ¿no? Por un lado tenemos la portada del diario La Crónica del 8 de agosto de 1912, cuando aparece en la portada el terremoto de Piura, que sucedió el 24 de julio de 1912, o sea, 2 semanas antes, o 3 tal vez, ¿no? 2 semanas antes ocurre el terremoto en Piura, se toman las fotografías, se envía al diario y el diario las empieza a publicar en su edición del 8 de agosto. ¿Y cuál fotografía poner? Porque deben haberle mandado un paquete determinado de fotografía. Bueno, se decide por esta, que tal vez es la de mayor desastre, la que se observa el mayor desastre, ¿no? ¿Para qué? Para generar en la población inquietud. Otro ejemplo, en la revista Variedades de 1930 aparece un fotoreportaje a Manguera Villanueva, el delantero estrella, el entonces delantero estrella del Club Alianza Lima en Lima, ¿no? Entonces es interesante cómo la imagen complementa el reportaje. Tal vez las fotos, si se dan cuenta, no son tan ¿cómo podríamos decirlo ahora? Tan atractivas, ¿no? Pero es que lo interesante aquí es lo que se quiere transmitir, ¿no? La idea de un jugador de fútbol del pueblo que está con el pueblo. Interesante este planteamiento. Bueno, entre los múltiples colaboradores de Manuel del Moral tenemos que señalar a Martín Chambi. Martín Chambi nace en Puno en 1891 y muere en Cusco en el año 73. Estamos hablando de un arco de tiempo de 80 años más o menos. O sea que este señor ha vivido la transformación que sucedió en el Perú en los primeros 80 años. Ha visto con sus propios ojos y ha sido protagonista de esos cambios, ¿no? En un siglo tan importante como el siglo XX para nuestro país. Una característica, lo hemos visto en el video y también hay que resaltarlo, es que Chambi sale de una familia de campesinos quechua-hablantes. En el siglo XIX tal vez Chambi no habría podido tener otra opción que seguir siendo un campesino, como sus padres, y letrado. Pero en el siglo XX ocurren transformaciones de tipo industrial, de tipo, diríamos, de otras sociales que le llevan a él la posibilidad, en primer lugar, de poder asistir a una educación gratuita, al menos hasta tercer grado de primaria, sabiendo que en esa época la educación gratuita era hasta sexto grado de primaria. Por lo tanto, algo de conocimiento tenía y mucho más que sus papás, de hecho. Lo importante es que podía escribir y leer. Eso le abría las puertas al mundo de Occidente, al mundo de los blancos.
En segundo lugar, tiene la oportunidad Chambi de viajar a Arequipa con 17 años. Ya lo hemos escuchado en el video. Y ese viaje a Arequipa va a ser fundamental porque toma contacto con Maximiliano Telésforo Vargas, o Max de Vargas, el más importante fotógrafo arequipeño y posiblemente del sur andino en ese momento, quien lo toma como fotógrafo, como aprendiz. Por lo tanto, hay un trabajo dedicado, delicado de aprendizaje en un oficio que no estaba regulado, porque el oficio de fotógrafo no era un oficio de academia, era un oficio de taller de trabajo. Y por lo tanto, Vargas utiliza el sistema rudimentario del taller. Entro como aprendiz, cargando cables, cargando cámaras. Poco a poco me van enseñando cómo funciona esto. Es con Vargas, con Max Vargas, donde Chambi empieza a aprender a manejar el estilo de Rembrandt y el estilo pictorialista para los retoques fotográficos de retratos. El estilo Rembrandt va a ser algo que lo caracteriza a Chambi, ya no lo va a dejar. Esa idea de utilizar el juego de luces y sombras en sus obras va a ser un signo característico de él. Y aunque el pictorialismo tiene su gran auge en los retratos de la primera época, poco a poco la fotografía directa, la fotografía que se toma en el momento, empieza a tener más predominancia. En 1920 se encuentra ya radicando en el Cusco, muy joven, de 24 años, y él abre en ese momento su taller propio. Un taller en donde continúa, ya que hay que tener en cuenta que la fotografía es un negocio, es una actividad artística, pero también una actividad negocio comercial. Por lo tanto, él construye una clientela a base de ¿qué? A base del gusto por un tipo de retrato tardo pictorialista, como podría llamarse. Y esa clientela lo convierte a él en un retratista reconocido para la sociedad, al punto que, como podemos ver, Víctor Martínez Málaga, que es un gran intelectual cusqueño de la época, le hace un autorretrato, un retrato, ¿no? Es decir, empieza a codearse con la intelectualidad de la localidad. Él, que era un hijo de campesino, ha cambiado ha tenido un ascenso social. Además de ese ser retratista, de esos retratos que lo hacen famoso, también Chambi se desempeña como un gran documentalista local. En parte motivado por el trabajo en la crónica, ¿no? Por ser colaborador de la crónica y variedades, que le llevan a él a desempeñarse en ese ámbito. Y finalmente también trabaja fotografía artística y de paisajes, ¿no? Veamos algunos aspectos a partir de cosas concretitas, ¿no? Sobre la obra de Chambi. Andrés Garay, en un artículo que es muy interesante del oficio de fotógrafo a la obra trascendente publicado en Alpanchis en el año 2011, señala lo siguiente, ¿no? El retrato fotográfico de estudio fue considerado la piedra de toque de la fotografía profesional. ¿Por qué? En primer lugar, porque requería una técnica compleja. Por lo tanto, el retratista fotógrafo es un personaje que ha adquirido experiencia técnica, pero también una experiencia en el trato del modelo. Porque fíjense, una técnica muy compleja, desde la pose, el manejo de cámara, el control de la luz, la disposición de los utensilios y los revelados, hasta la elaboración de las copias. O sea que el fotógrafo no es meramente un técnico, ¿no? El fotógrafo es alguien que construye un ambiente, diríamos, una escenografía que sea positiva, que pueda ser eh, con la finalidad de satisfacer el hedonismo de la clientela, como dice Garay, ¿no? Porque el fotógrafo no tenía reparo en valerse del retoque para satisfacer esas necesidades cuando era necesaria. Chambi logra trascender eso, porque Chambi logra pasar de ese modelo de retoque pictorialista a un modelo en donde ya no es necesario tanto retoque. Entonces el retrato fotográfico adquiere otra dimensión. Fíjense nomás en estos cambios.
A la izquierda tenemos un retrato de Chambi de primera época. ¿Eh? Fíjense ustedes cómo favorece la figura de la representada a través del telón que vemos detrás, diríamos, la disposición del lienzo, porque el fondo es una escenografía pintada, evocadora, y la mujer aparece en primer plano en una posición, diríamos, que resalte el perfil de su belleza, ¿no? Con una luz que entra a un costado. Pero fíjense en la siguiente. Fíjense cómo ha adelantado, cómo ha adquirido mayor experiencia y manejo Chambi en el trabajo del estilo Rembrandt, ¿no? Los dos son estilo Rembrandt. El de la derecha evidencia y acusa mucho más el conocimiento de ese estilo. No necesita ningún otro elemento. Hay una economía de elementos. Se centra en la figura y resalta la figura. ¿A partir de qué? A partir del uso de los colores del vestido, pero también del manejo de la luz. Esa luz que en el otro caso entra como un ventanal de iluminación, aquí es modulada. Como bien se sabe, Chambi tenía en su taller un techo con varias puertas y ventanas que las abría y las cerraba dependiendo de el tipo de fotografía que buscaba para encontrar los cañones de luz, ¿no? Y crear esas atmósferas especiales que caracterizan su retrato. Incluso retratos diríamos, de conjunto, retratos grupales, en donde, diríamos, traslada la amistad a otros elementos que fortalezcan eso. Los personajes se convierten en parte de algo, parte de una historia, ¿no? Como fotoperiodista, Chambi también, aquí acabamos de verlo como retratista, como fotoperiodista, ya le hemos dicho, trabajó como colaborador de la revista Variedades y el diario La Crónica. Schwartz dice que hay 300 fotografías realizadas con este fin, y todas estas las tomó bajo el estilo de la fotografía directa sin retoque. ¿Cuáles son las temáticas más habituales? En primer lugar, los hechos noticiosos del Cusco. El fotoperiodista, el periodista colaborador de la revista de Moral, tenía que enviar a Lima hechos noticiosos que sean de atractivo. Actividades sociales, banquetes, bailes, bodas, retratos etnográficos, anecdóticos, sucesos que hubieran ocurrido. Todo ese tipo de noticias que llamaran la atención eran solicitadas por Moral para el diario La Crónica. Chambi realiza muchas de estas cosas, pero también va a utilizar los tipos humanos campesinos como motivo de sus envíos de colaboración. Garay señala que este periodo como fotoperiodista es un periodo de estímulo y realización permanente. Y además es un periodo que le da a Chambi un aprendizaje fundamental, ¿no? Un conocimiento y un sentido profundo de su trabajo fotográfico. Y además Chambi descubre que la fotografía es algo más que hacer retratos, ¿no? Descubre que la fotografía tiene mayor poder en la medida que se sale de los elementos de retoque para convertirse en algo que emite mensajes, ¿no? Que adquiere riqueza, adquiere arte en la medida que es el artista el que domina esa posición. Fíjense aquí estas dos imágenes, ¿no? A un lado tenemos la famosa foto del gigante de Paucartambo, ¿no? Siguana, Juan Siguana, junto a Víctor Mendívil para marcar esa diferencia de tamaño, ¿no? Eso es un hecho noticioso, claro que sí. Encontrar un indígena gigante es un hecho noticioso, como también la elevación de la cruz, ¿no? Como pueden ver ahí, también es un hecho noticioso. Y ahí sí que está marcado en esta, a diferencia de la otra, ahí sí que está influido Chambi por la presencia del momento decisivo, ¿no? Entonces, encontramos pues en este artista una serie de aspectos llamativos, ¿no?
de elementos singulares, de elementos artísticos que van marcando su experiencia como fotógrafo, ¿no? Un punto muy importante en este camino va a ser el acercarse al indigenismo, ¿no? El Cusco es el centro del indigenismo, del pensamiento indigenista en el Perú, a mediados del siglo XX. Y en cierta medida el indigenismo tiene una fuerte raigambre nacionalista, tiene un discurso no conciliador, sino más bien separatista, tiene un discurso anti-extranjerismo, eso está clarísimo, ¿no? A pesar de que el indigenismo no se transmite en quechua, sino se transmite en castellano, lo que indica mucho la procedencia de los pensadores indigenistas, ¿no? La Tempestad de los Andes de Valcárcel es un escrito que habla sobre los Andes, pero está escrito en castellano, ¿no? Eh, o la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Es una crítica brutal diríamos, al abuso de las empresas extranjeras sobre las comunidades indígenas y su lucha constante, pero diríamos que está desarrollado desde una visión de un limeño, de una persona que no está en el campo. Pese a eso, el indigenismo tiene una gran fuerza, ¿no? Porque plantea ideas que a lo mejor en su momento tenían sentido y aún ahora tienen sentido, ¿no? Regresar a revalorar nuestros aspectos esenciales como peruanos, que no está en lo hispánico, sino más bien en lo indígena, ¿no? O recuperar el orgullo por las tradiciones prehispánicas, ¿no? Que tal vez ese es un aspecto muy importante, ¿no? Chambi, en ese contexto, según Soto, no fue un militante de la causa indigenista, pero su obra sí que podríamos decir que estuvo muy impregnada de un sentimiento andino, que quería transmitirse al mundo entero, ¿no? En el año 58 le hacen una entrevista y dice lo siguiente: desde que empecé a tomar la fotografía en serio, mi ideal fue solo uno: dar a conocer al mundo toda la belleza natural de mi patria y la imagen tan hermosa de las ruinas que hablan de nuestro pasado histórico, con el fin de promover en lo posible, de acuerdo a mis medios, el turismo en el Perú. Hay una visión de Chambi que entiende el papel importante que tiene el pasado prehispánico, no solo como revaloración de nuestra identidad, que también, porque aquí se entiende que está hablando de eso, sino también como espacio para desarrollar el turismo, para desarrollar el acercamiento con otras culturas, ¿no? El acercamiento con otras culturas, y resaltar, enorgullecerse, pues, por las cosas que se han dejado en nuestro pasado. Fíjense estas obras de la izquierda que podríamos denominar pintorescas, porque están hechas de tal manera que Chambi lo que busca con ellas es crear un interés, un acercamiento al Perú desde una perspectiva turística, ¿no? El indígena con la llama tocando su quena en el páramo con los cerros atrás, ¿no? Una escena cotidiana. ¿Cuántas veces debe haberla visto? Pero ¿qué hace esa escena magnífica? La posición del encuadre. El poner en contrapicado la foto lo que hace que se magnifique. Y eso causa asombro porque está ya claramente marcado el interés por conocer ese lugar. O las figuras del mismo indígena con su llama caminando por un camino rural y a contraluz, de tal manera que las figuras se convierten en figuras chinescas que a contraluz y en figuras negras van caminando sobre un cielo maravilloso, igualmente resaltado. Pues ahí vemos cómo ese carácter comercial de Chambi, esa visión de lo pintoresco que tiene como fin resaltar la riqueza, la belleza del paisaje peruano, ¿no?
O lo vemos en este indio, en este paraje del Coyurriti, ¿no? Abajo la gran escena del Coyurriti, abajo la gran ceremonia y este indígena en primer plano mascando el mate, ¿no? Como si fuera como un invitado o como alguien que está invitando a la gente a ir a ver esta celebración. Y creo que habla por sí solo la última imagen, ¿no? Que está tomada dentro de Machu Picchu en una de las dos exposiciones, en una de las dos expediciones que realizó esta ciudad. Habla por sí solo la belleza y la magnificencia de ese lugar, utilizando solamente luz natural y la posición de la cámara con respecto a las sombras y a las luces. Catalina Soto ha hecho una investigación, diríamos, desde una perspectiva semiótica sobre la obra de Chambi y ella rescata algunos elementos iconográficos reiterativos. Uno de ellos sería la tradición artística. Conecta la obra de Chambi con la gran tradición pictórica virreinal cusqueña. ¿Por qué? Porque la autora señala que tal parece que en el Cusco, en la pintura virreinal cusqueña, ha habido un espacio para los indígenas y Chambi no se ha desconectado de eso, porque la obra de Chambi se llena también de estas imágenes de los indios. Pero además también Chambi, diríamos, no se desvincula de la tradición fotográfica que se está desarrollando entonces. El retrato burgués, el retrato de élite que él desarrolla y por el que es reconocido, a la vez se compagina con imágenes de la vida cotidiana, imágenes de los campesinos indígenas. Incluso Chambi llega, toma la decisión de llevar a algunos campesinos a su estudio fotográfico, como bien se ha señalado, por intereses personales, pero también porque quiere resaltar la imagen de los indígenas. Pero así como tenemos esas tradiciones conviviendo en la obra de Chambi, también tenemos temáticas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, los retratos, su temática recurrente, los retratos comerciales. Unos retratos que no se acaban no, se acaban, no terminan en el estudio, sino que no tiene ningún reparo Chambi de también sacarlo al exterior. Y por otro lado, no se acaban esos retratos, no se acaban con, diríamos, escenas individuales, sino que para él también es importante la representación de los retratos grupales, porque habla acerca de las personas, ¿no? El ser individual, el ser grupal, la compañía, ¿no? Todo esto son formas de manifestar las redes sociales que hay en el interior de una ciudad como Cusco. Del mismo modo, los paisajes y las vistas arqueológicas van a estar dentro de su obra, aunque no tienen el protagonismo que tiene, por ejemplo, la ciudad de Lima en la obra de Curret, ¿no? En la obra de Curret, Lima es un protagonista. En el caso de Chambi, no es la ciudad y los monumentos, sino las personas. Perdón. Documentación etnográfica, un aspecto valiosísimo de la obra de Chambi, porque hay un interés por representar costumbres, vestimentas, actividades de los campesinos. Chambi redescubre a los peruanos y para los propios cusqueños a los indígenas. Y en ese proceso él descubre también la riqueza, la belleza que tienen estas costumbres y esas vestimentas. Y finalmente el autorretrato. Este es un punto bien interesante. Es un tema, me parece a mí, que se puede trabajar eh, muy largamente. ¿Ah? Eh, yo creo que aquí hay una idea bien clara, ¿no? Cuando hablamos de autorretrato, Chambi se autorretrata, pero también permite que otros compañeros lo retraten.
Eh, y eso me parece bien interesante porque hay una idea de convertirse en un testigo. O sea, en Chambi está, cuando se autorretrata, tiene en primer lugar el nivel íntimo, ¿no? El nivel de reflexión sobre la persona. Chambi mirándose un espejo y autorretratándose, mirándose un espejo, tiene que ver con el quién soy yo, ¿no? Con ese descubrimiento personal. Pero Chambi mirando Machu Picchu y una foto de Chambi mirando Machu Picchu ya no tiene que ver con eso del quién soy yo, sino como un testigo. Tiene que verla con la idea de que él está testimoniando algo, de que él se convierte en un viajero que nos acerca a los demás a esas expresiones. Posiblemente esas fotografías de viajero, esas fotografías de autorretrato tendrían fines familiares, ¿no? Hay que pensar lo que es así, pero más allá de ese fin familiar de decir, mami, mami, estoy aquí, ¿no? Chambi lo que está mostrando es, eh, está invitando, está convirtiéndose en un agente que lleva a las personas al lugar, ¿no? Y en un testigo de la belleza de ese lugar. Entonces, ese tema también me parece a mí bien interesante. Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, en estas dos imágenes, ¿no? ¿Qué encontramos de diferente entre ellas, además del tema de quiénes son las representadas? Esos esposos distintos, ¿no? Uno es una campesina, los otros son una familia, ¿no? Uno es un tema de la mujer con su hijo, en el otro es uno recién casado. Pero ¿qué más podríamos decir respecto si las comparamos? ¿Qué otro aspecto podríamos señalar como llamativo? ¿Alguien que se anime? ¿No? Bueno, llamo entonces. A ver, ahora quién me ha llamado. Gazdali Yakitai. Gazdali, a ver, ¿qué encuentras de distinto entre estas dos imágenes? O de similar entre estas dos imágenes. Ojo que no estamos hablando del tema, no estamos hablando del contenido, sino de la composición en sí. Gazali, ¿estás ahí? Ah, profesor, ¿sí me escucha? Sí, Bueno, lo que logro diferenciar de estas dos imágenes es que en la primera hace alusión como que a una celebración. mm, en la segunda imagen es como que un poco más, no sé, un poco triste, por así decirlo, ¿no? ya. ¿Y por qué piensas que es triste una y están celebrando la otra? Porque, bueno, al parecer es como que parece una boda más la primera, Bueno, no parece, ahí dice, ¿no? Boda de porque se Julio ve. Balea, ¿no? Claro, exacto, a la mujer llevando el ramo de flores, Ya, no es como que una celebración, en cambio en la segunda el rostro de la mujer es como que un poco más, ya. da alusión a que es un poco triste, ¿no? Ok, ahora vayamos un poquito más adentro, ¿ya? Dejemos de lado el tema. Okay. Deja de lado los temas, es decir, deja de lado el que uno es una celebración y el otro es un retrato. Deja de lado eso. ¿Qué encuentras de común o de diferente en esas dos fotografías? Dejando de lado que uno es un tema de una boda y el otro es una campesina con su niño.
encuentras cosas en común. Entonces, cuando te pregunto eso, ya tienes que ir más allá de lo que ves. Tienes que entrar a otros aspectos. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿dónde está el mayor punto de luz? ¿Y dónde está la oscuridad? ¿Cuál es el encuadre? En la primera fotografía, en la, en la de, en la boda de Julio Gadea, Ya, es como que se resalta más luz, ¿no? En claro, cambio, en la segunda imagen donde está la campesina es un poco, los tonos son más oscuros. claro. Ajá. Muy bien, has hecho una interesante apreciación porque si te das cuenta en Julio Gadea, ¿la luz por dónde viene? Por adelante. Y en el De caso de la, adelante, sí. claro, y en el caso de Es la de, campesina, es de atrás, sí. de costado, del costado. ¿No? Te das Ah, cuenta que aquí hay el mayor punto de luz, ¿no? Claro, ese es un poco también lo que hay que tener en cuenta. Gracias, Gasdal. Eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. O sea, ya. eh, cuando hacemos un análisis semiótico y en general, ¿no? Tenemos que también pensar en cómo está hecha la composición de la obra, porque la composición dice mucho. Alguien que se lance a decirme, ¿qué es lo que más le llama la atención de Gadea, de la boda de Gadea en cuanto a composición? ¿Han podido identificar algún rasgo particular? Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Encuentran algún rasgo particular en esta fotografía? Mauricio, te escucho. Buenos días. Ay, ya te chupo. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Una particularidad que noté es que los que deberían ser los protagonistas de esta imagen, es decir, los novios, a diferencia de la otra imagen con la campesina, no están en el centro, sino están en un plano posterior. Y el plano anterior no está vacío, ocupando un fondo, sino que se muestran los demás asistentes a la boda, de tal forma que no sé si sería correcto inferir que el fotógrafo buscó darle protagonismo no solamente a los recién casados, sino también a los asistentes a la boda. Claro, a todo el conjunto, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Muy buena apreciación. Adriana, te escucho. Buenos días, profesor. Hola. Un detalle que yo le veo a esta foto, bueno, es que no conozco mucho de la historia de ese tiempo, pero me parece raro que estén todos vestidos de negro. Y otra cosa es que ninguno está sonriendo. O sea, solo la Qué novia buena tiene una apreciación. sonrisa más o menos, y todos los demás están con cara como de velorio, y eso me parece inusual, ¿no? Para Como una de celebración. circunstancia, Era una ¿no? boda, es una celebración. Es la Claro. idea de la gravedad. Muy buena apreciación, Adriana, porque tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con las imágenes, ¿no? Nuestra cultura está muy acostumbrada a que ante la foto hay que sonreír, ¿no? Pero ya vemos aquí, salvo esta niña que se siente orgullosa y se siente, ¿no? Sonriente, todos los demás tienen gestos graves, porque tal vez en la época el sonreír no era tal vez muy apropiado para la cámara. Tal vez tendría más que ver con usos culturales, sociales, que con que todos se sienten tristes porque se ha casado esta chica con Gadea, ¿no? Entonces ahí, por ahí tiene que ir ese análisis, ¿no? Esto es interesante porque, claro, cuando ya... Ay, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y ahora cuando ya empezamos a analizar las imágenes, pues empiezan a salir más cosas, ¿no? Lo importante es intentar romper. Eso es tal vez el punto de partida, ¿no? El punto de partida es romper nuestras propias limitaciones respecto a la imagen. Romper nuestras propias limitaciones respecto a lo que estamos viendo. Porque quieran o no, cuando nosotros vemos las cosas, las estamos viendo a partir de códigos culturales que tenemos insertados. Entonces, lo que tenemos que
plantear es esa ruptura con esos códigos culturales para poder ver el pasado con otros ojos, con ojos nuevos. Yo siempre les digo, hay que ver el pasado con los ojos del pasado. Eso implica, pues, dejar de pensar en cosas actuales, dejar de pensar que esto funciona como funcionaba y como funciona ahora, ¿no? Para empezar a encontrar las relaciones, ¿no? Lo que mencionaba Mauricio es interesante, ¿no? El haber puesto en diagonal la foto con un campo de profundidad determinado resalta no solamente a la pareja, que es la protagonista, sino también a la familia, que posiblemente en el Cusco es un tema central. O fíjense en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de paisaje donde tenemos la Plaza de Armas del Cusco con la iglesia de la Compañía al fondo. Una mañana o una tarde, determinado día, aparece esta escena maravillosa, ¿no? Una escena tomada directo. Parece que la luz del Cusco y los cielos del Cusco ayudaban mucho a Chambi a crear estas ilusiones, ¿ah? Porque de veras que es una de las obras fotográficas más alucinantes. Fíjense qué distinto es, ¿no? Mientras que a Curret le encantaba que las cosas se vieran claramente. Acuérdense ustedes de la fotografía de Curret de la Plaza de Armas de Lima, cómo se ve perfecta y nítidamente cada uno de los elementos que componen los edificios y la plaza. En cambio, Chambi juega con claroscuros, no importa que no se defina perfectamente las características de la obra, se percibe. Y eso es más importante. Ahí está el valor artístico. Y eso es el estilo Rembrandt. Percibir las cosas en la oscuridad y valorar elementos que no tienen que ver con lo descriptivo. Por ejemplo, la luz que está cayendo y cae de distintas maneras, generando estas sombras chinescas, estas luces en el piso, ¿no? Y fíjense, en el piso empedrado, qué distinto cae la luz, cómo crea una serie de formas y tonalidades tan distintas a los pisos enlosados. Pero en ese contexto, en la oscuridad más oscura, ¡ping! Punto de luz, un charco de agua a donde se ha reflejado el color, la luz. Y entonces un resalte de luz en un contexto donde predomina la oscuridad, creando diríamos que un opuesto de este contra este. Qué bacán. O sea, artísticamente es poético esto, de veras que es poético. Artísticamente es impresionante, ¿no? Pero también están las fotos, diríamos, más informativas, ¿no? Como esta de aquí. Y les pongo estas dos imágenes de Chambi de Machu Picchu porque, en primer lugar, quería resaltar algo interesante. Como se habrán dado cuenta, la foto del año 24, que está a la izquierda, Machu Picchu se ve de una manera distinta a la foto del año 28, ¿no? El encuadre parece que fuera el mismo. La posición de donde se toma parece que fuera la misma. Pero la del 28 tiene mayor identidad. La del 24 no. ¿Alguien puede explicarse por qué? ¿O puede explicarnos por qué sucede eso? ¿Qué creen que es lo que ha cambiado? A ver si participan hoy día nuestros amigos los arquitectos. ¿Están los arquitectos? Profesor, Sí. Rubí, ¿qué tal? soy Rubí. Sí, no sé, pero me da la impresión que quizás la cámara o la calidad del instrumento con el que tomaba las fotos, porque también hay una mayor nitidez Ok. y aunque sí, pareciera que fuera la misma, o sea, que hubiera tomado la foto en el mismo lugar, hay algo que me dice que no, o sea, siento que aunque pareciera el mismo lugar que donde ha tomado la foto, siento que no es el mismo por la forma en que se enfoca hay una como nariz que le dicen que es la nariz del Inca y Ya, luego baja, ya, y siento que es distinto, que, ya. que eso crea una diferencia en la imagen. Ok. No, pero eso es por la iluminación, ¿no? Por el enfoque que le da, porque ese es el único sitio donde se toman fotos ahí, ¿no? O sea, no hay otro lado. Cuando te subes ahí, es el mismo
ángulo, ¿no? No, o Solo es sea, diferente el enfoque de la profundidad, me parece. Porque en la segunda foto le dan como que más espacio para que se noten las montañas de atrás. Yo me Ok. imagino que también le debe haber Y la favorecido mejora en como la tecnología todo de las cámaras. nublado en la primera foto. Claro, puede haber ayudado mucho lo que decía Rubí al inicio, ¿no? La cámara es distinta y el enfoque, y diríamos que la tecnología de la cámara ayuda a que una sea más nítida y otra no. Pero también es cierto lo que dice Adriana, es el punto de mira, o sea, Chambi es mucho más informativo en la foto del año 24 que en la foto del año 28. Y al ser eso es lo que cambia, eso es lo que diferencia a uno y otro. Porque la mirada informativa, la mirada del fotoreportaje del año 24 es una mirada, diríamos, objetiva. Esto es lo que hay, ¡pum! En cambio, en la mirada del año 28, Chambi recoge evidentemente la mirada informativa, pero le está dando una identidad. Esto es Machu Picchu. Resaltemos Machu Picchu. Es la gran riqueza de la cultura inca. Ahora, ha ayudado un factor muy importante, y no sé si se han dado cuenta, pero nadie lo está mencionando, un factor del sitio que es muy importante. el clima. La No, limpieza. efectivamente. En Machu 4 Picchu es muy limpiado. años Machu Picchu ha cambiado, ha dejado de ser una ruina para convertirse en un vestigio arqueológico, en un sitio arqueológico. Esto es una ruina, todavía llena de maleza. Esto ya es otra cosa. Esto tiene identidad, esto se identifica, esto es una ciudad inca, esto no. Estos son los vestigios de una ciudad inca, esto es una ruina. Y eso ayuda también a resaltar y magnificar esa imagen de Machu Picchu, ¿no? Que, claro, Chambi empieza a explotar esta imagen, que es la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza de Machu Picchu, ¿no? Entonces, esto es interesante cómo el autor, utilizando los elementos de la naturaleza, utilizando el encuadre perfecto, utilizando buena tecnología, puede hacer cosas tan distintas sobre un mismo objeto, porque el objeto es lo que está. Machu Picchu no ha cambiado, bueno, se ha limpiado, pero no ha cambiado. Es la mirada del fotógrafo el que le da esa identidad, esa entidad, ¿no? Y que me parece a mí que en el caso de Chambi es justamente el valor más importante que puede ofrecernos, esa mirada al pasado que hace Chambi, esa revaloración del pasado que hace Chambi a través de su fotografía, y también de lo indígena, es, desde mi punto de vista, el principal aporte que ha dado al arte nacional.